para todos. Es un gozo para nosotros tenerlos nuevamente en este espacio para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Padre, en esta hora te alabamos, te bendecimos, exaltamos su nombre. Te damos gracias por cada familia que está hoy reunida. Pedimos que tú seas tocando sus corazones, que tú seas hablando de acuerdo a las necesidades que están pasando en esta hora, Padre Celestial. Padre, este tiempo lo dejamos en tus manos, declarando de que tú tienes el señorío y tú tienes el control de toda situación. En el nombre de Jesús, amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas,
estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 ¿Qué tal? Dios les bendiga. Qué bueno una vez más podernos encontrar por este medio, deseándoles que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en este tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo van en estos días de cuarentena? Sabemos que para algunos han sido días duros, pero bueno, ahí está el Señor para acompañarnos, para fortalecernos. Siempre que vamos a la oración, a su palabra, Él conforta nuestro corazón, conforta nuestro espíritu. Allí donde te encuentras, desde tu casa, sea el Señor contigo, la presencia de Dios sobre tu familia en este tiempo. Déjame decirte que como iglesia, como pastores, estamos orando por todos ustedes, por sus familias, por sus necesidades, para que Dios les conforte y les fortalezca en gran manera. En esta vez vamos a compartir la palabra del Señor y quiero hablarles de un tema el cual he titulado ¿En qué consiste el gozo del cristiano? ¿En qué consiste el gozo del cristiano? Se habla de que el cristiano, el Hijo de Dios, debe tener gozo en su corazón y que el gozo del cristiano debe hacer de él una persona influyente, una persona que le hace frente a las adversidades de la vida y que mantiene la entereza, que mantiene la alegría y el gozo en su corazón. No significa esto de que siempre nosotros vamos a estar con una sonrisa en nuestros labios, saltando de gozo y alegría, porque, ¿cierto? Hay momentos donde nos llega también la tristeza y todos nosotros conocemos la labor o la profesión
de esos animadores, ¿cierto? Del payaso, de que se habla de que él es una persona que aunque sienta tristeza, preocupación por su vida, por su familia, por lo que está pasando, él tiene que mostrar una cara de alegría, una cara de gozo que contagie a los demás. Qué bueno que nosotros siempre seamos así, pero lastimosamente no lo es. Pero hay algo que en esta hora quiero decirles, que el gozo que a nosotros como cristianos nos debe identificar no es un gozo por una ocasión, por un momento especial y luego ¡pum!, aquello ya se acabó y bueno, volvemos a nuestra vida, a nuestras crisis, en fin. Y en este tiempo sé que muchos se encuentran tristes, desanimados, achicopalados, como decimos, por las circunstancias, ¿cierto? Pero vamos a hablar entonces de este tema en esta noche, en qué consiste el gozo del cristiano. Y les invito a que busquen en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, en el versículo 11. Porque allí el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos, con sus apóstoles. Y es un tiempo crucial para la vida del Señor, porque es un tiempo donde Él prontamente se afrontará a sus enemigos, que lo tomarán y lo llevarán ante el concilio, ante el Sanedrín, para que allí sea juzgado por los sacerdotes, los escribas y todos aquellos que componían el Sanedrín. Vamos a leer la palabra de Dios y dice el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Una vez más lo repito: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Y lo paradójico de todo eso, mis amados, es que el Señor Jesucristo está hablando del gozo para sus discípulos. Pero ¿en qué circunstancias? Es esa noche en la que Él va a ser entregado. Esa noche en la que Él va a ser confrontado por sus enemigos para tomarle y llevarle preso. Es una noche para Jesús un tanto extraña de muchas noches, porque es una noche para estar allí en el Getsemaní, una noche donde la tristeza, donde el dolor, donde la agonía se apoderó de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Recuerden que Él le dijo a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero ve que el Señor anteriormente había dicho a los discípulos que ellos debían tener el gozo de nuestro Dios, el gozo de Jesucristo. Y desde ya podemos ir diciéndoles que el gozo que el Señor nos da es un gozo que está permanente en el corazón del hombre, independientemente de las circunstancias o los momentos duros que le toque en su vida. El gozo del Señor. Y mis amados hermanos, mis amigos, en esta noche hablamos del gozo del cristiano. Y vamos a mirar entonces que los cristianos deberíamos estar llenos de gozo en todo. Y Pablo en Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y mire quién lo está diciendo: el apóstol Pablo, un hombre que sufrió cruel dolor por sus enemigos, azotes, naufragios, hambre. El apóstol Pablo sufrió, ¿y de qué manera? Pero al escribirle a los filipenses, ¿desde dónde lo está haciendo? Desde la cárcel. Desde allí el apóstol Pablo les está escribiendo a esta iglesia amada, una de las iglesias que Pablo tiene en su corazón y que les escribe porque fue una iglesia que
estuvo con él en las buenas y en las malas, contribuyéndole para sus necesidades. Y también la palabra gozo se encuentra más veces en esa carta de Filipenses que en las demás otras cartas que escribió a las otras iglesias. ¿Y qué le dice al apóstol Pablo entonces a la iglesia en Filipenses? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué razón creen ustedes que el apóstol Pablo le está escribiendo eso a la iglesia? Nosotros no sabemos, ¿cierto?, las circunstancias que envolvían a la iglesia en Filipo en esa época. Pero de algo estamos seguros, que estas palabras que el apóstol Pablo les está diciendo es con el propósito de que la iglesia se anime frente a algún momento difícil de su vida. Y también en Primera de Tesalonicenses 5:16, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia: estad siempre gozosos. Ya terminando esta carta, da algunas recomendaciones y entre ellas les dice: estén siempre gozosos. Entonces, el gozo es una característica de la iglesia del Señor, del cristiano, de todos aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ahora vamos a mirar que la vida del cristiano debería manifestar siempre el gozo del Señor. La vida del cristiano debería manifestar siempre el gozo del Señor. Inicialmente vamos a mirar que el gozo debe estar en la conversión. ¿Cuántos de ustedes ya se convirtieron, entregaron sus vidas al Señor? Y cierto que su vida después de ese momento cambió, fue transformada. Su vida cuando recibe a Cristo tiene un antes y un después, porque ese es un momento maravilloso, ese es un momento especial que Dios tiene para todo ser humano, en el momento del encuentro con Dios, en ese encuentro con Jesús. Es una de las fechas que el cristiano siempre debe tener presente. No se nos puede olvidar el día en que nacimos de nuevo. Nosotros recordamos el día de nuestro nacimiento, ¿cierto? El día en que nuestra madre nos engendró. El día en que nuestra madre nos dio a luz. Ese día jamás se nos ha olvidado. Bueno, aunque a algunos sí se les olvida la fecha de su nacimiento. Pero otra fecha importante en la vida del cristiano es el día en que entregó su corazón al Señor. Y en Hechos 8:39 vamos a leer la experiencia de un eunuco, de un extranjero, que un día fue a Jerusalén y que saliendo de Jerusalén se encontró, o más bien Dios permitió que un hombre, Felipe, se dirigiera a él, a su carroza, donde iba de regreso a su tierra natal. En Hechos 8:39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y dice: y siguió gozoso su camino. Este hombre extranjero, un eunuco, recibió a Cristo. Felipe lo bautizó como señal de su fe en Jesús. Y dice que después del bautismo, Felipe se fue. Y él no le importó al eunuco. Él lo que tenía era gozo, porque había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Porque el encuentro con Jesús transforma la vida del ser humano. Porque el Señor lo hace una nueva creación. Qué bueno, si todavía no has abierto la puerta de tu corazón a Jesús, puedas experimentar ese gozo que Él da al venir a vivir a nuestra vida. En segundo lugar, también la palabra de Dios nos habla que hay gozo en la vida del cristiano cuando lee las Escrituras, cuando lee la Biblia. También encontramos gozo. Y hay un pasaje que está en Jeremías 15:16. El profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo
y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Gozo al leer la palabra, gozo al recibir la palabra. Dice que yo comí esas palabras, yo las recibí, yo recibí ese mensaje. Y tu palabra, tu mensaje me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Qué hermoso, porque esa experiencia que tuvo el profeta Jeremías cuando recibió el llamado de Dios como profeta, Dios le dio su palabra y esa palabra llenó su corazón. El salmista también pone una analogía entre la palabra de Dios y la miel. Dice, la palabra de Dios es como miel. Y dice, y más dulce es tu palabra que la miel a mi boca sedienta. La palabra de Dios, cuando llega al corazón del hombre, empieza a ser una obra transformadora y una obra en la que el hombre se llena de esperanza, de fe, de convicción, de seguridad. No dejes pasar días sin que leas la palabra de Dios, sin que escudriñes la palabra de Dios, porque ese es el alimento espiritual para el cristiano y para todo aquel que desea permanecer firme en los caminos de Dios. En tercer lugar, el cristiano también experimenta gozo en medio de la oración. ¡Qué bendición es orar! Estar en la presencia de Dios, derramar nuestro corazón, nuestra alma, en gratitud, en alabanza, en adoración, en exaltación a Dios. La oración es muy, pero muy fundamental en la vida del cristiano. Y el Señor Jesucristo, en la carta también de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 24, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Óigalo bien. Nosotros cuando oramos, pues una de las razones por las que oramos es para hacer peticiones a Dios. Ya sean peticiones para nosotros personales, para la familia, para la iglesia, para otras personas. Y también orar. En este tiempo la iglesia debe ser intercesora. Intercesora es que se ora por otros. Y la iglesia en este tiempo, los cristianos debemos estar orando por el mundo, por nuestra patria, la patria que Dios te ha dado, aún por los gobernantes. Estar orando los unos por los otros, por la familia. Hay muchas necesidades y por eso ponemos peticiones, para que la gente nos acompañe a orar por esas peticiones. Porque cuando el pueblo de Dios se une a clamar, a orar al Señor, esa oración llega ante la presencia de Dios y Dios responde. Porque Él dice: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y en la palabra hay muchas promesas de que si le buscamos de corazón en oración, allí vamos a tener la respuesta de Dios. Y siempre hemos aprendido, ¿cierto?, de que Dios responde a través de un sí, a través de un no o a través de un momento. Ten paciencia, espera, porque Dios está preparando algo especial para ti. Entonces el cristiano debe llenarse de gozo, o se llena de gozo más bien, cuando ora y está en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios es uno de los momentos más importantes para la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Es uno de esos momentos donde nosotros no queremos que el tiempo pase, porque estar en la presencia de Dios es el momento de ser abrazados por Jesús. Es el momento de recibir el consuelo del Espíritu Santo de Dios. Estar en oración es el momento de recibir nuevas fuerzas. Es el momento de levantarnos. Saca ese tiempo para orar y verás cuánto lo vas a disfrutar. Y si no te gusta orar o de pronto no sabes cómo hacerlo, pídele a otra persona que te enseñe a hacerlo. El mismo Jesús le enseñó a los discípulos a orar. Y si no tienes ganas de orar,
eso se va a quitar orando. Así que el cristiano se goza cuando está en oración. No dejes pasar ese tiempo sin que estés en la presencia de Dios allí en oración. Pero también quiero hablarles que en esta noche de que el cristiano también se goza en medio de las tribulaciones o en medio de las pruebas. Y el apóstol Santiago en el capítulo 1, en el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, gócense cuando ustedes se encuentren pasando por pruebas, cuando se encuentren pasando por tribulación. Y si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes en este tiempo se encuentran pasando por pruebas? ¿Cuántos de ustedes están pasando por momentos críticos, por momentos difíciles, donde han querido tirar la toalla? Para muchos es dura esta situación, donde no pueden salir a trabajar, donde no pueden salir a disfrutar del aire, de poder hacer deporte, de poder caminar, de poder hacer cosas que antes te gustaban cuando ibas a los centros comerciales, al cine o a la iglesia. ¿Cuántos están extrañando en este tiempo la reunión en la iglesia, donde allá nos podemos estrechar como hermanos, saludarnos fervientemente, orar juntos los unos por los otros, cantar las alabanzas al Señor? No lo podemos hacer, y algunos posiblemente se encuentran desanimados o tristes por estas circunstancias. Y tenemos que pasar por tribulaciones, por pruebas. Todos, aún el mismo Señor Jesucristo también pasó. Porque ese es el tiempo donde el cristiano se aferra al Señor. Ese es el tiempo donde nosotros clamamos al Señor: ayúdame. Ese es el tiempo en el que como niños llamamos a nuestro padre, a nuestra madre, para que venga a abrazarnos en medio del miedo, para que venga a alimentar al bebé pequeño que se encuentra solo en la cuna, en su cama. Y es el tiempo en el que Dios quiere que nosotros clamemos a Él. Que nosotros clamemos a Él. Pero aún en medio de la prueba, dice el Señor, podemos tener su gozo y su bendición. ¿Sabe por qué? Porque el gozo que el Señor nos da permanece en nosotros, permanece en la vida del cristiano, porque el gozo está con el Espíritu Santo de Dios. Y en el día de hoy no voy a poder terminar de hablar de este tema, de en qué consiste el gozo del cristiano. No nos va a alcanzar esta media hora, pero más adelante seguiré hablando de este tema y decirles de que el gozo es el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Todo aquel que haya recibido a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a vivir a él. Es sellado por la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, una de las facultades que da al cristiano es tener gozo en medio de los padecimientos y en medio del sufrimiento. En el siglo primero, en el siglo segundo y aún desde el tercero, se habla de que muchos cristianos fueron mártires, fueron muertos en la arena del Coliseo romano. Allí las fieras, leones, tigres y otros animales les mataban, y mientras que el pueblo romano en las gradas del Coliseo se gozaban, ellos morían allí en la arena por boca de esos animales o por los cuernos de esos animales. Más aún en medio de esa circunstancia, ellos mostraron gozo y alegría, porque eran tenidos dignos de sufrir por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, habla de este tema. Y él no es que esté brincando de una pata por sufrir por causa de Cristo.
pero Él dice que sí se halla digno de sufrir por causa del Evangelio. Enfrenta la prueba. La fe es lo único que te va a ayudar a permanecer firme en estos tiempos de tribulación y de prueba. Pídele al Espíritu Santo de Dios que ese gozo no te falte en medio de la prueba que estás viviendo. Y también quiero decirles de que el cristiano experimenta gozo en el sufrimiento. Es como seguir hablando un poco más del tema. Y en Hechos capítulo 5, versículo 41, encontramos en este caso a los discípulos. Y dice la palabra de Dios, Hechos 5, 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Óigalo bien. Los apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan y los demás, en un momento por estar predicando la palabra de Dios en Jerusalén, en las calles y en muchos lugares, la gente se aglomeraba para escucharles, y eso no le gustaba a los líderes religiosos. Entonces los pusieron presos, los azotaron y les prohibieron que hablaran en nombre de Cristo. Pero la palabra de Dios dice que ellos estuvieron con gozos por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del Evangelio. Entonces no te avergüences de sufrir por el hecho de que seas cristiano. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero también Jesús en las bienaventuranzas, Él declara, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestros padres, los profetas, también sufrieron por causa de la palabra de Dios. Posiblemente a ti te ha tocado sufrir en la empresa, en la universidad, en tu familia, en la calle, no sé, en cualquier otro momento o circunstancia por el hecho de que seas cristiano. Pero aférrate allí al Señor en medio de tu sufrimiento, porque la recompensa está en los cielos. El Señor Jesucristo dijo, en este mundo ustedes tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido. Porque los padecimientos presentes no son comparables con la gloria venidera, con lo que nos espera en el cielo a todos aquellos que hemos creído en el Señor y que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Pero también quiero compartirles, mis amados, en esta ocasión, que el cristiano tiene gozo cuando sirve. El cristiano tiene gozo cuando ayuda al otro. Porque uno de los propósitos del cristiano es servir a los demás. Y en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 24. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 24 dice: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Porque por la fe estáis firmes. Y es esta parte donde dice, sino que colaboramos para vuestro gozo. El servicio del apóstol Pablo para la iglesia de los Corintios tenía el propósito de que ellos se gozaran en el Señor. Todo aquel que lleva la palabra de Dios, todo aquel que saca el tiempo para compartir el discipulado, para guiar a otros en el camino de Dios, está colaborando, está sirviendo a la obra del Señor, y eso le trae contentamiento y le trae gozo a su corazón. Miren, mis amados, el Señor Jesucristo declaró en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por los demás. Yo creo que la mayor satisfacción del cristiano es cuando sirve a los demás. Es cuando pone a los demás sus talentos, sus habilidades, sus dones, la profesión, la vocación que Dios te ha dado. Cuando la pones al servicio de los demás, ahí vas a hallar ese gozo
del cual el apóstol Pablo está hablando. Así que cuando alguien te pida que hagas algo, que sirvas en tu casa, que colabores con el aseo del baño, lavar los platos, hacer el aseo, ten gozo porque estás bendiciendo a tu familia, porque estás bendiciendo a tu padre, estás bendiciendo a tu madre, a tu hermano, a tu hermana. Qué bueno es cuando como familia nos servimos los unos a los otros y ahí vemos la unidad de la familia. Y también cuando eso pasa en la iglesia, cuando nos servimos los unos a los otros, porque sabes que la Biblia habla que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Si Dios te ha dado a ti ese don de predicar, de enseñar, de cantar, es para que lo pongas al servicio de la iglesia y de esa manera puedas edificar, bendecir y traer gozo y alegría a otras personas. Y cuando lo haces también estás teniendo gozo en tu corazón. Por eso no rehúses el llamado que Dios te está haciendo para que le sirvas en la iglesia, para que le sirvas en la familia, para que le sirvas en la comunidad, para que sirvas a esta ciudad, a este país. Sea un buen servidor en el lugar donde Dios te ponga, porque en la medida en que tú sirvas, Dios te va a engrandecer. Y Jesús le dijo a los discípulos: entre vosotros la norma, los parámetros es que el que sirva, ese será el mayor y ese será el primero en el reino de Dios, el que sirve. Muy bien, y como el tiempo va pasando, quiero hablarles de una última parte, de un último punto donde el cristiano siente gozo. Y eso es al final del camino, cuando estemos en el cielo, en la presencia de Dios. Porque de nada sirve tanto sufrimiento o tribulación que tengamos que pasar en este mundo si no llegamos a la presencia de Dios, a estar con Cristo por la eternidad, en esas moradas que fue a preparar, en esa nueva Jerusalén. Y Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y esta es la declaración del apóstol Juan en esa visión donde Dios le permite contemplar ese momento celestial, ese momento glorioso, donde la iglesia como esposa está preparada para estar en esas bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. Es el momento más glorioso, es el momento de la cúspide en el que el cristiano ha de llegar a estar vestido con vestiduras santas, porque su nombre se halló inscrito en el libro de la vida y tiene acceso para estar en esas fiestas celestiales, en esas fiestas donde habrá gente de todo pueblo, de toda raza y de toda nación, glorificando y exaltando el nombre de Dios. Te pregunto, ¿cómo te preparas para ir a un matrimonio, para ir a unas bodas? Si te hace la invitación, te vas con la mejor pinta, bien elegante, con la mejor sonrisa. Vas dispuesto a gozarte en ese tiempo, en ese momento de bodas. Pues déjame decirte que las bodas del Cordero será algo más grandioso, será algo más maravilloso y tú no te lo puedes perder. Por eso, si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy te invito que recibas al Señor, que te arrepientas de tus pecados y tú puedas recibir al Señor para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y un día puedas estar en esas celebraciones, en esas fiestas del Cordero que el Señor ha preparado para su iglesia, que el Señor ha preparado para todos aquellos que han vencido, para todos aquellos que han perseverado, para todos aquellos que se han mantenido en la fe. Ese será el premio final de cada cristiano, de cada hijo y de cada hija de Dios, disfrutar
de las bodas del Cordero. Por eso, esas son las respuestas que te puedo dar. ¿En qué consiste el gozo del cristiano? Entonces, en poder disfrutar de la presencia del Señor y de una vida con Dios, ya sea en el sufrimiento o ya sea en el dolor. Pero recuerda que el gozo empieza desde el momento en que entregas tu vida a Cristo. El gozo continúa cuando lees la Biblia, cuando estás en oración. Y el gozo también debe estar en los momentos de tribulación y de sufrimiento. Y debes también sentir gozo en la medida en que tú sirves y te das por los demás, para que en última instancia podamos cosechar el gran gozo de estar con el Señor para siempre, donde Él ha de reinar por los siglos de los siglos y por la eternidad. Ahora te invito a que puedas, allí donde estás, tener una conversación con Dios, tener un diálogo con Dios, para que puedas reafirmar tu corazón, para que puedas reconciliarte con Dios, o para que puedas entregar tu vida al Señor. Dile: Jesús, en esta hora vengo delante de ti, reconociendo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que derramaste tu sangre para limpiarme. Jesús, tu muerte me reconcilió con Dios, pero también tu muerte me dio salvación, me justificó. Tu muerte me acercó a Dios. Y ahora, Jesús, yo vengo a ti y entrego mi corazón a ti en este momento. Recíbeme, Señor, como tu hijo, como tu hija. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar cada momento en mi vida, Señor, para que no me aparte de ti. Dile también, si te has alejado de Dios: Señor, perdóname por haber estado mucho tiempo lejos de ti, divagando en este mundo, pero ha llegado el tiempo de volver a ti como el hijo pródigo a los brazos de su padre. Hoy, Señor, aquí está mi vida. Lava, Señor, mi corazón y perdóname, límpiame, santifícame en el nombre de Jesús. Porque la meta, Señor, final es poder estar en esas bodas del Cordero. Gracias, Jesús, porque hoy tú has venido, Señor, al encuentro de todos aquellos que han escuchado esta palabra y que con un corazón dispuesto la reciben y te reciben a ti, Señor Jesucristo. Haz cosas nuevas allí en el lugar donde está ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño, en las circunstancias en que se encuentra, de tristeza, de dolor, de desánimo, de enfermedad, pasando por prueba, por sufrimiento. Señor, ve y abraza a ese hombre, a esa mujer que necesita de ti en esta hora. Cúbrelo, Señor, debajo de tus alas y protégelo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Escucha, Señor, la oración, la petición de cada uno de ellos en esta noche. Gracias, Dios. Gracias porque tú estás allí. Gracias, Señor, porque estás con nosotros como poderoso gigante. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando solo me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, supe que me amabas, aunque de tu casa yo me fui.
regalaste tu perdón, estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba de sentir, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amaba, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amaba, aunque huí de tu casa, yo me fui con un beso y con amor, regalaste tu perdón. Supe que me amaba, lo entendí, y supe que buscabas más en mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí y lejos de tu casa, yo me fui. Regalaste tu perdón, estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí. Dios le bendiga. Bien, les deseo que a todos la paz y la bendición del Señor les acompañe en este momento. Seguiremos orando por sus vidas. Y ahora les invitamos a que escuchen los anuncios y las actividades de la Iglesia Bautista Vida Nueva de Medellín. Que la paz y la bendición de Dios les acompañe.